Hola a todos. Empecemos entonces. Primero, pues muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Excusa aquí a Cali por no estar de pie, pero pues le acabo de decir que tenemos un tema técnico con Zoom que no me cogió desde mi equipo, entonces voy a estar en Zoom con mi celular y pues por acá vamos a hacer la presentación. El objetivo de la charla del día de hoy es contarle toda la experiencia que hemos tenido con la implementación de las células con la banca de empresa. No va a ser una charla, la verdad, ni de buenas expectativas, ni de entusiastas, sino la verdad, lo bonito, lo feo, los éxitos y los fracasos que hemos tenido. ¿Listo? Para ello, siguiente, Iva, porfa. Para ello, he preparado este marco. Nos vamos a mover en estos 4 ítems, ¿sí? El primero es, si queremos fallar, pues sigamos los siguientes consejos que les voy a dar, ¿sí? Los beneficios que hemos obtenido implementando las células, características de los equipos autoorganizados y qué retos hemos encontrado en este proceso. Y si tenemos algún tipo de pregunta, pues la vamos haciendo, si no, pues al final, dependiendo de cómo vaya con el tiempo. Siguiente, por favor, Iván. Bueno, ¿cómo fallar en Scrum? La verdad, muchas veces Scrum es simple, pero difícil. Y haciendo esta presentación, muchas veces me acordé de una frase que les decían a uno los abuelos o los papás, que dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, por eso quise empezar por acá. ¿Listo? Siguiente. Y uno puede equivocarse en el buen sentido de la palabra en varios frentes. Primero, en el tema de organización, ¿sí? Y uno de los primeros puntos que tenemos que tener claros es la falta de transparencia en las cosas nos puede cometer graves errores, nos puede llevar a cometer graves errores. Primero es decirle que todo es Scrum y que todo lo podemos hacer con Scrum por la presión o por el miedo que puede generar la misma organización en este contexto en el que estamos entrando, y no analizar realmente cómo estamos. Es decir, si en mi proyecto yo no tengo involucrado a las personas, no están involucradas, no están comprometidos, pues es un posible riesgo y hay que atacarlo, y hay que, antes de empezar, decir, sí, voy a hacer una célula, qué chévere, pero si no tengo a los usuarios comprometidos, ojo. No tengo buenas prácticas de ingeniería, es decir, el tema es artesanal. Nosotros, pues en el banco tenemos unos procesos, unas metodologías, unas áreas, pero si no tenemos absolutamente nada, es un riesgo. O la comunicación es muy compleja con los usuarios, que básicamente son los que tienen pues toda nuestra información, saben qué quieren, para dónde van. Entonces, eso es un punto bien importante que debemos trabajar. El otro es la posición. Yo lo hago porque los demás lo están haciendo y pues yo cómo me voy a quedar atrás, ¿no? O sea, no puedo quedarme atrás. Entonces me meto y la verdad no tengo ni conozco absolutamente nada, pero como los demás lo están haciendo, entonces yo también quiero empezar a hacer una célula y no importa, pues ahí arranco, ¿sí? Otro tema que también deben tener mucho cuidado es con el tamaño de los equipos. Entre los equipos más grandes, pues más dificultades van a tener por el tema de comunicación. Aquí la regla de oro son 7 más o menos 2, o sea, estamos hablando pues de 5 a 9 personas, las células que deben tener, y esto no es pues porque es que la guía lo dice, no. Hay un tema: entre más personas, los niveles de comunicación van incrementando, y entre más niveles de comunicación yo tenga, pues los proyectos
se van a complicar mucho más. Es decir, si hay 2 personas, ¿cuántos niveles de comunicación tengo? ¿Sí? Si tengo 2, bueno, si tengo 3, más. Y así esto va subiendo, ¿sí? Entonces, ojo con ese tema porque entre muchos, o sea, entre un grupo muy grande, mis niveles de comunicación van a ser mucho más complejos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y en el tema de la organización, pensar en incentivos individuales y no, y no en estímulos para el equipo. Al final, esto es un equipo. Esto no es que yo estoy aquí metiendo mi yo soy y diferentes equipos estamos trabajando en cosas. Entonces, los estímulos deben ser para los equipos, no para los individuos. Es para que lo tengamos presente. Entonces, al revés. Sí, porque son fallas. Son fallas. Ah, ya. Ya. Cree temas individuales en vez de estímulos colectivos. Listo. Ok. Listo. En el proceso. En el proceso, las posibles fallas es, digamos, microseguimiento. Es decir, el Scrum Master le dice qué hacer en las dailies, les dice en el sprint, le dice qué actividades hacer, cómo hacerlas, y sigue ese microseguimiento, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso es una, o sea, eso sí es una falla segura. ¿Por qué? Porque el equipo al final tiene que comprometerse con los resultados y el equipo tiene que evolucionar con el tiempo. Entonces, para que lo tengamos presente. El síndrome de la bala de plata es que con Scrum vamos a solucionar todos los problemas que tenemos. Ojo, eso es mentiras. O sea, Scrum está para unos en un contexto en el cual nos dice, pues de acuerdo a las circunstancias, si aplica o no aplica, ¿sí? Recuerden el marco de Cunefin, es en qué contexto me estoy moviendo y ahí aplico Scrum. Si estoy en un contexto diferente, pues Scrum no aplica, para que lo tengan presente. Señora. Con eso que estás diciendo me queda una duda muy grande y me acuerdo de algo que dijo Pedro Luis Villegas en el comité de la banca personal el mes pasado, y es, no necesariamente todo tiene que formarse como células, sí. Pero TI, entiendo por lo menos la banca personas, que la idea es volcar todo a células, y así está la banca empresas. ¿Qué pasa con los requerimientos de la banca empresas? Digo, hablando hoy, que no caben allí. ¿Cómo se van a atender? Y que no son proyectos. Porque hay cosas que, como tú dices, no cabrán en célula y toca manejarlas por el sistema tradicional. ¿Qué pasa con eso? Tú todo lo volcaste a células. ¿Qué harías? Pues ahí nosotros tenemos requerimiento en el cual estamos llevando propuestas a la organización para manejar un esquema tradicional. Es decir, si necesitamos hacer un reporte y no me cabe o no lo tenemos, pues me toca generar propuestas para llevarla a la organización para decirle, necesito 2 personas y esas personas van a seguir el plan de trabajo, vamos a hacer el WS de este proyecto, estos son los entregables, estos son los compromisos y lo estructuramos de esa forma. Entonces, en ese contexto, nos toca generar propuestas para que se siga con el proceso que hoy en día está. ¿Sí? Pedir personas adicionales para hacerlo. Si es el caso. Y si no, pues mirar a ver qué alternativas da. Pero aquí el mensaje no es todo es Scrum. Digamos que un ejemplo claro es la unidad de ley. Dentro de la unidad de ley se dio que todo no puede hacer Scrum y ellos lo que necesitan es una capacidad adicional para atender ciertos temas y así lo están haciendo. Bueno, interpretar mal la autogestión, es decir, como aquí hablamos de equipos autogestionados, entonces pensar que el equipo se autogestiona desde el primer día. Simplemente es siéntese y empiecen ustedes solitos a hacerse a la autogestión y arranquen. Entonces ya eso va a llegar desde el cielo, no. Es un proceso, los equipos tienen una curva y sobre esa curva hay que empezar a potencializar los equipos. No cumplir con lo comprometido en el sprint. Los sprint, como sabemos, es un tiempo fijo. Si en ese tiempo no cumplimos, pues listo, hay que analizar porque no estamos cumpliendo. Pero lo que no podemos llegar es que no cumplir, entonces no, deme una semana más, deme 2 semanas más, no. Los sprints son eventos fijos de un tiempo en el cual sabemos que pueden durar una semana, 2 semanas o el tiempo que el equipo define. ¿Listo? No es... También, claro. Es que básicamente no cumplir, si hacemos un zoom, es que tenemos que llegar a la causa raíz por el cual no estamos cumpliendo, ¿sí?
Y muchas veces la causa raíz no está por fuera, está dentro del mismo equipo, que eso es parte del análisis que tenemos que hacer. Y que está identificado con el siguiente tema, no identificar las mejoras en el proceso. Es decir, no cumplí, pero pues pobrecito el equipo, es que los externos, y el equipo supone que están bien, pero ellos internamente no definen cuáles son sus próximas mejoras. Eso es otro error y sobre eso pues vamos a tener inconvenientes. Bueno, modificar el Scrum, omitir la creación de equipos multifuncionales, eso es un tema muy importante porque si dentro de las células volvemos a tener los analistas de ingeniería, los analistas de calidad, el desarrollador 1, el desarrollador 3, estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos llevando a una célula, que ese no es el objetivo. Dentro del objetivo es contar con equipos multifuncionales, ¿sí? Que eso es bien importante y esas habilidades hay que desarrollarlas. O sea, que ese es un reto grande que se... bueno, alterar frecuentemente y caballerosamente el sprint backlog comprometido. Es decir, es dependiendo cómo van las cosas del sprint, entonces quito objetivos o coloco objetivos, ¿sí? Existe un compromiso inicial y ese compromiso inicial hasta el final se debe validar si se cumplió o no se cumplió, pero esto no es como un juego en el cual yo digo, no, eso es, si me comprometía mucho, entonces quitemos temas y listo, no pasa nada. No, ese no es el juego con todo el tema de Scrum. ¿Listo? Y personalizar el completo entendimiento de su por qué y para qué. ¿Qué significa esto? Muchas veces empezamos Scrum, hay prácticas que no nos gustan, o decimos no, yo no le veo mucho sentido a eso y empezamos de uno a hacer personalizaciones. Eso es un error. Y porque otro tema del proceso es que los equipos tienen como una soberbia de decir, Scrum ya entendí que es Scrum, entonces eso es muy sencillo, ¿sí? Y entonces le empiezo a meter mis personalizaciones. Eso dentro de los procesos, de los primeros sprint, es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque al final no voy a ejecutar el proceso como es, como me dice la guía, ¿sí? En un futuro, cuando el equipo tenga mucho más, digamos, recorrido, pues listo, yo puedo empezar a meterle mi toque. Pero en los primeros, lo más importante es la guía al pie de la letra. ¿Listo? En los roles, bueno, pues pensar que con la certificación en Scrum que dura 2 días, ya listo, soy un experto y me meto y sé, ¿no? Scrum es nada más, ¿sí? Un examen que puede durar 1 hora de 40 preguntas, o sea, no es nada complejo, pero aquí el mensaje es que esto es de práctica, esto es de equivocarnos, esto es de meterse, esto es de validar, de seguir las prácticas, los eventos al pie de la letra, y eso es lo que realmente me da el conocimiento en estos marcos, ¿sí? Desconfiar del equipo, eso es un tema, pues, que puede sonar como que no, yo confío en mi equipo, pero realmente es como hacer un autoexamen y decir, realmente estamos confiando en el grupo de personas donde le estamos entregando una iniciativa y que esas personas la saquen adelante. Entonces eso es un posible signo. Que el PO esté muy lejano del equipo y no comunique también su visión. Que también que el PO pierda el progreso del equipo, o sea, que, como decía ahorita, que esté muy lejos y que realmente entregue algo al equipo y que no vuelva sino hasta el final del sprint. Ojo con ese tema. Empezar a jugar con una persona puede asumir varios roles, ¿sí? En las primeras de cambio, ojo con eso, si soy Scrum Master, no soy PO, no soy Scrum Master, PO, miembro de equipo. Entonces, esas cosas sí no les va a funcionar. ¿Listo? Que el PO no tendría la necesidad de estar disponible para resolver todas las dudas, o sea, el PO tenemos que tenerlo muy cerca y que el equipo es el Scrum Master y el Team Developer. Eso es falso. El equipo en Scrum se conforma el PO, el Scrum Master y el Team Developer, para que lo tengan presente. Muchas veces
queremos que es que nada más el Scrum Master y el equipo de desarrollo, no, o sea, hay un rol que juega un papel muy importante y es parte del equipo, porque tiene voz y voto en los temas y en las decisiones que toma el equipo. Y en la ingeniería, para que tenga muy presente el tema de la deuda técnica. La deuda técnica lo podríamos ver como las excepciones que nos dan, las cosas que no, hagamos esto quemado porque el sprint no nos da más tiempo. Si los equipos empiezan a acumular mucha deuda técnica, en un futuro se les va a devolver. Y también, pues, no utilizar buenas prácticas. Buenas prácticas es todo el tema de la mejora continua, todo el tema de calidad, todo el tema de la automatización de las pruebas. O sea, eso también los equipos tienen que pensar. ¿Listo? Con esto no los quiero pues, ni asustar ni decir, Dios mío, que esto tan duro. Es como ciertas alertas que tienen que tener en cuenta y cuando estén conformando sus equipos, piensen en estas 4 bases que les acabo de mencionar y si están cayendo en alguna de ellas, pues reaccionen y digan, mejor parar, revisemos y a ver cómo podemos salir de este bache, porque la verdad, entrar, si uno vuelve a alguna práctica común, como decir, no, es que por esta oportunidad usted va a hacer 5 roles y tranquilo que el otro mes eso lo vamos a cambiar, posiblemente eso nunca cambie, y más en el banco que muchas veces las soluciones temporales de hace 10 años siguen siendo soluciones temporales. Entonces, es estar muy atento a todas estas alertas para que esto funcione. Bueno, entonces, ¿qué es Scrum? Pues es un marco de trabajo mediante el cual las personas pueden hacer frente a sus problemas adaptativos complejos mientras entregan creativa y productivamente productos de mayor valor posible. Entonces, a la pregunta, ¿en qué marco se puede desarrollar Scrum? En temas adaptativos, ¿listo? ¿Sí? Y en el cual estamos en un entorno pues, complejo, ¿sí? Ahí Scrum aplica. Si estoy en otros entornos, olvidémonos de Scrum. Bueno, entonces, ya con todo esto, pues listo. Empecemos a ver si los beneficios que hemos conseguido en todo este proceso. Primero, el motor o digamos que el fuego, la llama que tiene este cohete de Scrum son 3 palabras que es la transparencia, la adaptación y la inspección, ¿sí? Como ustedes van a ver, aquí no hay una receta donde yo les digo, el primer paso es, hagan este paso y van a tener éxito, ¿no? Cada equipo debe pasar por estas 3, o sea, debe adaptarse, debe inspeccionar lo que está haciendo y de otra forma debe ser transparente con los temas que están trabajando. Y la transparencia juega un papel bien importante. La transparencia frente al equipo, frente a los compromisos, frente al PO, frente a la misma organización. Y sobre eso, pues uno empieza a evolucionar. ¿Y qué gano? Metiéndole toda la candela, pues los 5 principios o los 5 pilares que tiene Scrum, que es el foco, la apertura, el coraje, el compromiso y el respeto. ¿Sí? Esos son como los elementos que me permiten que esto evolucione. Sin estos 2 factores, la verdad, se nos va a derrumbar cualquier célula o cualquier iniciativa que nosotros podamos llegar a implementar. Como lo decía en un principio, Scrum es sencillo, la verdad. Y aquí está resumido, pues, que son 3 roles, que ya creo que todos los recitamos. Yo no les voy a decir qué significa cada rol, ni qué hace, simplemente es para que lo recordemos. Tenemos el Product Owner, el equipo, el Scrum Master. Tenemos 3 artefactos, que es el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento de producto. Y tenemos 7 eventos, que es el sprint con marco de tiempo, el sprint planning, que es lo que vamos a hacer, la daily, la review, la retrospectiva y el refinamiento del product backlog, ¿sí? O sea, eso es en términos, por eso se dice, por eso empecé esta presentación, que la verdad, entenderlo, pues es sencillo. El tema es colocarlo en práctica. Con todo esto y con lo que hemos vivido en la banca de empresas, cómo empezamos
a conformar las células, que me parece este tema bien importante. E igual, las primeras partes que le presenté, también hemos cometido errores ahí, por eso se los traigo. O sea, nosotros no es que nos hemos saltado todo este proceso y llegamos de uno acá, no, nos equivocamos y este ha sido como parte de todo el proceso. Primero, o no primero, digamos que los puntos que le puedo leer es, analizamos las competencias. ¿Qué fue lo que hicimos para analizar las competencias? Pues realmente definimos como un backlog de todos los posibles requerimientos que podían atender cada una de las células, ¿sí? Y a muy alto nivel identificamos unas competencias iniciales, ¿sí? Y sobre esas competencias iniciales empezamos a estructurar los equipos y, como les digo, con la regla de 7 más o menos 2. ¿Listo? Y frente a esa definición de competencias, pues la verdad eso sí fue el conocimiento que teníamos sobre los productos, ¿sí? Es decir, quiénes son las personas, cuáles son las habilidades que necesito para conformar esta célula. Entonces, necesito una persona del BUS, del ETL, no, pero es que aquí no está arquitectura, entonces, ¿qué hago? No, o sea, tomamos riesgos. Y uno de los riesgos fue, empecemos con estas habilidades iniciales, y si en el transcurso del tiempo vemos que nos faltaron habilidades, pues las vamos incorporando o vamos replanteando las células. ¿Listo? Pero la verdad, una parte muy importante es que los equipos son pequeños. Realizamos la selección de los Scrum. Esto no fue un proceso sencillo. Dentro de la unidad hubo, digamos que, conflicto por la selección de los Scrum, ¿sí? Y no por decir que estaban de acuerdo o no, pero pues hay ciertas condiciones en el cual es un líder a servicio del equipo, el Scrum Master, ¿sí? En el cual las habilidades blandas juegan un papel muy importante. Es un señor o un personaje que tiene que quitar impedimentos para que el equipo siga creciendo, y ahí tomamos decisiones. No fueron sencillas porque pues todos hoy en día queremos ser Scrum Master y entonces decir usted es, usted no es. Entonces ahí hicimos un proceso. Algunas personas no les gustó, ¿sí? Otras, digamos que fueron más allí y tomaron decisiones más drásticas, pero bueno, eso es parte de todo este proceso, ¿sí? Entonces, en ese proceso de selección, pues posiblemente van a tener algunos inconvenientes, ojalá no los tengan, pero listo, no hay problema. Y un tema bien importante es que los PO los empezamos a acompañar en su proceso de crecimiento y de evolución, en el cual les informamos cuál es su rol, cuáles deberían ser sus compromisos, cuáles deberían ser también como su acercamiento al equipo, y así logramos empezar. Digamos que ese fue nuestro primer análisis que hicimos. Luego conformamos el equipo, ¿sí? Muy chévere, están las 5 personas, pero dentro de este primer paso lo que hicimos fue decir, bueno, y este equipo es la célula de pagos y recaudos. Y lo que, pues ahorita con el tema del propósito decimos, venga, eso nos mueve. O sea, yo llego a mi casa y digo, papá, mamá, hijo, yo estoy en la célula de pagos y recaudos. Y mi hijo va a decir, uy, papá, usted es lo máximo. Creo que no. O sea, me va a decir, pues, chévere, Pau, chévere, mijo, sí, pues, pero que eso sea, pues, lo que nos mueva, y que yo todos los días me levante para decir, uy, voy para la célula de pagos y recaudos, qué emoción. Pues, eso la verdad, a nosotros no nos pasó, ¿sí? Y al equipo tampoco les va a pasar, o sea, eso téngalo muy, muy, muy presente. Entonces, el equipo tiene que identificar cuál es su propósito. Listo, hace parte de una célula, pero esa célula, ¿cuál es el propósito de esa célula? Entonces, hicimos un proceso de identificar cuál es el propósito. ¿Qué queremos que esa célula haga? ¿Qué queremos que esa célula, o sea, para qué debe existir esa célula? ¿Sí? Para transformar el banco, para ayudar al banco a transformar este país, para realmente generar los productos más guau, como Julia lo puso en la presentación. Pero es eso, no, para nada. Entonces, es eso, o sea, tenemos las personas, pero tenemos que identificar cuál es el propósito de esa célula, y eso lo hicimos. ¿Para qué? Para que cuando sí lleguemos a nuestras casas y nos pregunten qué estamos haciendo en el Banco Occidente, pues realmente
la respuesta nos haga sentir orgullosos en el cual estamos haciendo, ¿sí? Y eso es bien importante. Alejandro, yo voy a regresar un poquito. Suena la pregunta libreteada, de pronto la respuesta puede ser obvia, pero frente a la selección de los Scrum, ¿qué pesa más? Sus habilidades técnicas, sus habilidades blandas, la suma de las dos, o ninguno de los anteriores. ¿Cuáles de esas son las más O el conocimiento, sí. Depende y podría ser, mejor dicho, esa pregunta, no sé si en las personas que están en Zoom la escucharon, una pregunta que realiza Jorge Eduardo Bedoya. No escucharon la pregunta. La pregunta de Jorge es, y para seleccionar el Scrum, ¿cuáles son lo que más prima? ¿Las habilidades blandas, el conocimiento técnico, mitad y mitad, la suma de las anteriores, ninguna de las anteriores? Y mi respuesta del tema es, las habilidades técnicas son importantes, eso no se puede negar, ¿sí? Hacer software no es una tarea sencilla, es una tarea compleja, ¿listo? O sea que eso es importante. Pero las habilidades blandas aportan mucho más que las habilidades técnicas al desarrollo del equipo, ¿listo? Entonces, personalmente, pienso que, y eso es mi interpretación, es las habilidades blandas te ayudan más, pero debes tener también conocimiento técnico, ¿sí? Pero para mí el porcentaje que mayor peso debería tener son las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque lo técnico en el transcurso del tiempo lo puedo ir aprendiendo. Las habilidades blandas no significa que yo no pueda aprenderlas, sí, las puedo aprender y es un proceso, ¿sí? Pero tengamos presente que esta persona, las primeras iteraciones, el Scrum Master va a interactuar con un grupo de personas, ¿sí? En las cuales en los primeros días, en los primeros cambios de este proceso, pues son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen objetivos, que tienen, bueno, mucha ansiedad por este cambio. Entonces necesitamos que esas habilidades blandas nos ayuden a que el equipo vaya evolucionando. Entonces esa sería mi respuesta, la verdad, Jorge. Sin decir que es una o la otra, son las dos, pero pues las habilidades blandas son un buen porcentaje en esto. Y más porque vamos a interactuar con personas. ¿Listo? Bueno, ¿qué hicimos también? Entendimos los eventos, ya habíamos hecho toda la teoría, habíamos hecho las capacitaciones que ustedes han asistido, habíamos repasado cuáles son todos los eventos de Scrum, pero en la vida real no nos habíamos colocado a decir, bueno, una daily y listo. Y sí, una daily que contestamos 3 preguntas, pero realmente en un proyecto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el objetivo? Y entendimos que las daily son para sincronizarnos, que la retrospectiva es para hacer mejoras, y mejoras es del equipo, no los externos. Es yo como equipo, ¿cómo debo mejorar? Que las reviews son para entregar valor y cuál es el tipo de valor. Entonces, repasamos todos los eventos y empezamos a entenderlos, ¿sí? Sin decir que los primeros eventos que hicimos fueron perfectos. Tuvimos muchos errores, ¿sí? Hacíamos dailies de un equipo de 5 personas donde empezamos yendo una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ocupado, porque es que la reunión, y es que. Entonces tocó empezar a revisar, venga, ¿cuál es el objetivo y por qué lo estamos haciendo? Involucramos al proveedor, es decir, esto no es solo banco, aquí hay proveedor, y hicimos con ellos trabajo, nos sentamos, le explicamos el proceso en que estábamos, cuál es qué es lo que esperábamos de ellos. Llegamos a acuerdos con las unidades de desarrollo, aunque nosotros en nuestras células tenemos personas de desarrollo, no nos olvidamos de las unidades, yo lo llamo la casa matriz, ese es mi nombre y me disculpa, que la casa matriz para mí es donde me generan todos los lineamientos, donde me dicen qué problemas hay en la versión, o sea, donde me dicen qué incidentes tenemos, esa es la casa matriz. Estas personas que están en las células se tienen que comunicar con esa casa matriz para saber qué está pasando con sus aplicaciones. Si rompemos esa comunicación, pues las células van a empezar a estructurar temas en el aire. Y eso es muy importante tenerlos bien aterrizados. Entonces, hemos logrado tener acuerdos con las personas de desarrollo y también ¿para qué? Para que nos apoyen en el conocimiento técnico. Las personas
que llegan a las células, pues no son los gurús en las diferentes aplicaciones. Hay personas pues, con experiencia, otras personas que no. Y ese conocimiento pues los tienen, como yo le llamo, la casa matriz. Generamos un presupuesto y ahí en ese presupuesto colocamos, bueno, habilidades de desarrollo, arquitectura y también dejamos unos colchones que es bien importante para los eventos, para hacer la publicidad de los eventos. Muchas veces nosotros terminamos un proyecto, puede ser el megaproyecto y mandamos un correo. Y esa es la gran divulgación que hacemos del proyecto que duró, no sé, 4 sprints. Entonces lo que queremos acá es, venga, si es el proyecto que está cambiando la vida del banco, pues merece un lanzamiento importante en el banco y no simplemente mandar un correo ya. Y muchas veces pensamos que con el correo todo el mundo se va a emocionar. Entonces, para que lo tengamos presente. Volver a leer, repasar, actualizarnos nuevamente. Hicimos, listo, cuando teníamos a las personas, conformamos, hicimos un onboarding por cada célula donde lo volvimos a explicar y nosotros también entender qué es Scrum, cuáles son los eventos, cómo motivar a los equipos. Les dimos herramientas a los PO, le dimos herramientas al Scrum Master, le dijimos a los equipos que hay que ser un equipo multifuncional, o sea, volvimos antes de empezar, hicimos un onboarding que es una semana de capacitación, exclusivamente capacitación. Y también nos sentamos con las gerencias para explicar este proceso, ¿sí? Con la gerencia de los usuarios, ¿no? O sea, muchas veces el equipo está comprometido, el gerente está por acá y piensa que van a hacer células, entonces el proyecto va a salir en 2 meses. Antes salía en un año, ahora va a salir en 2 meses porque es una célula. Entonces nos sentamos con ellos a explicarle cuáles son los beneficios de este marco, qué hacer, qué no era, para que ellos también entendieran. Y experimentamos, ¿sí? Y empezamos de una célula, o sea, de las 5 empezamos por una célula. Como dije, impopular ahí, sí, fue impopular esa decisión porque la organización quería las 5 células de una porque el tiempo nos da. No, dijimos, empecemos por una, ¿sí? Y ahí aprendimos mucho de estos temas, nos equivocamos, pero digamos que eso ha sido pues el proceso. Entonces, esos son como los ítems en tener en cuenta para conformar sus células en los diferentes esquemas. Bueno, y todo esto, pues, ¿qué beneficios hemos tenido? Y como lo menciona acá, pues primero entregamos entrega de valor temprana. Entonces, la primera célula empezó una iniciativa, pues ya es muy técnica, pues el MT942, que es un archivo de transacciones, pero fue para una empresa, ¿sí? En el cual lo pudimos sacar en 4 sprints. Y luego, ¿sí? Empezamos a hacer el masivo, que es ¿De cuánto tiempo? de 3 semanas. O sea, 2 semanas. Y luego lo metimos en el masivo, ¿sí? Entonces empezamos a entender que la entrega de valor temprano. Foco en el cliente, ¿sí? Los equipos están comprometidos con un tema, pero la presión de la organización por atender 20 temas a la vez existe. O sea, ese tema no se va a acabar. O sea, es que ya tengo una célula, entonces la organización entiende que es un tema y que hay que tener foco. No, eso digamos que no es cierto. La presión sigue existiendo, pero acá lo más importante, mucha paciencia, resiliencia y explicar. O sea, yo creo que esto es de explicar y decir, sí, hay días que lo entienden más que otros días, pero esto es un proceso constante, pero pues es parte, pero que ya los equipos por lo menos, yo creo que uno juega varios roles. Es el equipo concentrado y uno al final se vuelve como un amortiguador entre la presión que tiene todo el mundo exterior para que el equipo siga en su proceso, o sea, que el equipo no sienta tanta presión. Entonces, esa es la presión que uno ya tiene que empezar a manejar y ese es pues, no pasar toda la histeria o todo el azar al equipo, sino déjelos que ellos crezcan, usted maneje esa presión con capacitación, invítelo, siéntese, explique una vez, 2 veces, N veces, y poco a poco se van dando las cosas. Ese es como mi mensaje en estos temas.
Desarrollos evolutivos es básicamente es enfocarnos en lo que más agregue valor. Entonces así empezamos la iniciativa de pila, donde son muchos operadores y le dijimos, ok, vamos a empezar por un operador. Y este es el operador. ¿Y por qué con ese operador? Porque es el que más genera valor. Los otros son importantes, pero generan menos valor. Entonces, entender que hay que empezar a generar valor y en grande. Entonces, ese es uno de los temas que son uno de los beneficios que también hemos obtenido. La comunicación de los equipos debe existir. Yo debo conocer los integrantes de mi equipo, entonces el círculo de la palabra lo estamos utilizando en las dailies. Hacemos dailies para sincronizarnos, ya hemos entendido. Estamos escalando Scrum, es decir, hacemos reuniones de solamente los Scrum para ver los impedimentos que están teniendo, y esos impedimentos, yo de una otra forma, mi responsabilidad es removerlos para que los equipos puedan seguir trabajando. Entonces, el Scrum se lleva unos impedimentos y trabaja con el equipo con esos impedimentos. Los que no puede solucionar el Scrum, los escala. Y ahí es que, nuevamente, hacemos nuestras dailies. Y nuestras dailies tienen las mismas condiciones y características de una daily de Scrum. 15 minutos, todos hablamos de los 3 que hicimos ayer, qué estamos haciendo hoy y qué impedimentos tenemos, pero enfocados en el rol del Scrum. No es un seguimiento a las células. Hay que tener muy claro en eso, ¿no? O sea, no es que cada uno me diga qué está haciendo cada una de las células, no. ¿Por qué? Pues para eso miro el backlog, para eso miro los artefactos que tienen. Es yo como Scrum, ¿qué estoy haciendo? Y los impedimentos que yo como Scrum tengo, entonces eso pues trato de llevar a cabo algunas soluciones. Y el tema más importante que vemos que es el beneficio es el crecimiento de las personas. Es decir, estamos desarrollando nuevas competencias de conocimiento, que eso para mí es algo súper importante y para el equipo también. El equipo está pasando a la etapa de la tormenta, ¿sí? O sea, esto no es que todos nos sentamos y somos felices y no, o sea, tuvimos problemas, nos tocó llegar a acuerdos, pero pues ya estamos en ese proceso de viendo todas nuestras capacidades. Y también los Scrum Master están pues asumiendo sus nuevos retos, sus nuevas características. Cada proyecto, cada célula tiene condiciones diferentes, o sea, no se pueden homologar ni calcar, pero sí podemos compartir experiencia, que creo es que es lo más importante. ¿Listo? Bueno. Y parte de todo esto es, listo, ya somos equipos autoorganizados, o sea, no tenemos retos. No. Dentro de todos estos primeros procesos de cambio, hemos identificado dos retos bien importantes que los mismos equipos los han trabajado, que es la confianza del equipo, dentro del mismo equipo y los equipos multifuncionales, ¿sí? ¿Y cómo los abordamos? Pues utilizamos una técnica en la retrospectiva que es hacer la película del sprint y en el cual tiene, bueno, 4 o 5 componentes. Primero es cuál fue el género de la película que vimos durante el sprint, o sea, si fue un sprint de terror, de aventura, de infantil, de drama, bueno, comedia. Identificamos cuáles son los superhéroes o los villanos del sprint. En todo lado hay villanos y en todo lado hay superhéroes. Eso sí, no hay que negarlo. También identificamos qué nos gustó y qué fue lo que no nos gustó. Y por último, llegamos a qué compromisos adquiere el equipo para que la próxima película sea la película más taquillera, ¿sí? Es decir, qué tenemos que hacer para realmente que cada sprint sea la super película. Es ese tema. Entonces, ¿y qué comportamientos debemos cambiar? Esto con el objetivo de mejorar la confianza. ¿Por qué utilizamos esta técnica? Porque nos permite de una otra forma, digamos de una manera muy jocosa, llegar a ciertos comportamientos que queremos erradicar dentro de los equipos. Y esto es pues esto es ya el tema real, no estoy hablando carreta, este es cómo llegamos, y aquí fuimos identificando qué película vivimos, ¿sí? Qué género de la película, quién fueron los protagonistas, quién fueron los villanos, qué nos gustó, qué no nos gustó, y lo más importante, bueno, también los calificamos, ¿no? Que es un tema importante, es decir, de 1 a 5,
cuál es nuestra calificación y qué compromisos vamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, como les digo, los equipos pueden ser autoorganizados, este es un proceso evolutivo, pero no siempre todas las cosas son color de rosa, hay que trabajarlas, sin decir que sea algo imposible, ¿no? Es algo, la verdad, muy gratificante. Y también, dentro del tema de los equipos multifuncionales, nos pasó lo siguiente. Llegamos a las células y todos hicimos capacitación, hicimos onboarding, bueno, conversamos, todo muy chévere, pero cuando empezaba el día 1 a trabajar, yo soy desarrollo, tú eres funcional, yo soy calidad, cuando tú termines yo entro y no, venga, algo pasó en este proceso y nos tocó volver a decir, lo que nosotros queremos son equipos multifuncionales. Y para eso utilizamos en otra retrospectiva el Grow, que básicamente es definir cuál es nuestra meta como equipo, a dónde queremos llegar, dónde estamos realmente, o sea, cuál es nuestro hoy, ¿sí? Qué tan lejos estamos de esa meta, cuáles son las opciones que tenemos que llegar a esa meta, o sea, qué puedo hacer y qué vamos a hacer, o sea, cuál es la mejora que tenemos que implementar para el siguiente sprint. Y con eso estamos rompiendo esos hilos dentro de las células. ¿Listo? Este es otro, pues, ya en práctica lo hemos implementado y son artefactos que ayudan a los equipos a mejorar. Parte de la premisa de cuando culminamos un sprint es que siempre haya una mejora y esa mejora se tiene que implementar es al siguiente sprint, no al siguiente mes ni en el próximo proyecto, no, al siguiente sprint el equipo tiene que ser consciente de que esa mejora se tiene que dar. Y estas son las dos técnicas que hemos utilizado para que los equipos vayan evolucionando. Bueno, esto es lo que quería mostrar y por último les quiero compartir la frase. Es una frase que me encontré, la verdad me gustó, es: en Scrum todos somos distintos, pero empujamos como uno solo. ¿Listo? Esos son los retos que nos hemos enfrentado. Esto no es, les puedo asegurar que no es carreta. Lo hemos vivido, hemos tenido, la verdad, unos progresos importantes, pero con el compromiso, estas mejoras que hemos implementado y cada uno de los pasos que le he comentado, estamos en este proceso que es de cambio continuo. ¿Listo? Elena tiene una pregunta. Dice que si puedes mencionar algunas de las habilidades blandas requeridas para el Scrum Master. Les quedó sonando. Superpoderes. No, el tema de los superpoderes del Scrum, mentira, son superpoderes. Primero, es una persona empática, escuche, que cuando el equipo le esté hablando tenga la capacidad de, como yo digo, hallar su mente y realmente escuchar a las personas. No tome partido rápidamente de las situaciones, y cuando digo partido es que si una persona me contó entonces algo contra Jorge es malo y entonces vamos contra Jorge, no, es escuchar. Recordemos que la comunicación cara a cara es lo más importante, entonces esa persona de una otra forma es imparcial, ¿sí? Y al final es una persona que cuando es una persona que se escuchar y muy estricta frente a los procesos que se deben cumplir. Es decir, es una persona que debe tener el carácter suficiente para decir las cosas que estamos haciendo bien o las cosas que estamos haciendo mal. Para mí esos son como 5 puntos que el Scrum Master debe tener. Bueno. No sé si pues he ido rápido para que me parece bien importante el espacio de las preguntas o si quieren dar un tema, alguna duda que les haya quedado en la presentación. De pronto, ¿cuáles han sido como esas buenas prácticas que han, como esas experiencias que han compartido en su realmente? Hemos compartido pues, experiencias de darnos cuenta muchas veces pues, dentro de Scrum, en el marco de trabajo que nos mencionó, hay un tema que es el Definition of Done, es
cuándo algo está realmente terminado y nos dimos cuenta que no lo teníamos y el terminado para un equipo era muy diferente al terminado para otro equipo. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que nos faltaba ese tema y lo empezamos a trabajar. El tema que hemos compartido es el Nico Nico, ¿sí? Ahí nos dimos cuenta que cada uno está haciendo su propio Nico Nico y lo que hicimos ahí fue, hicimos un consolidado de todas las células, hicimos un gran Nico Nico y ahí nos damos cuenta cómo está todo el equipo, porque al final somos un equipo que está subdividido en varias células y también pues, podemos saber cómo está el estado de ánimo de cada célula. Hemos también identificado falencias que podemos tener frente a las reuniones o a los eventos, es decir, venga, ¿y cómo hicimos esta retrospectiva? ¿Y qué nos pasó acá? Salió el tema de los equipos multifuncionales, donde nos dimos cuenta que varias células tenían el mismo inconveniente, es decir, que aunque nos vamos por células, cada uno va a tener sus roles individuales, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es que nos dimos cuenta que eso pasaba aquí, pasaba acá y pasaba acá, y con eso empezamos a trabajar. Entonces esos son los hechos concretos que hemos identificado y que hemos tenido la capacidad de reaccionar rápidamente para otra vez darle como línea a todos los Scrum. Esto puede escalar, que es lo bueno es, dentro de Scrum, si por ejemplo el día de mañana ustedes son banca de, crean 4 células más y hacen un Scrum, ¿sí? Scrum de Scrum, pues lógicamente de ahí pueden salir nuevas cosas donde estas dos personas se pueden reunir y sacar también experiencias, también hacer una de 15 minutos para sincronizar y poder nuevamente bajar a todas las células. O sea, esto es de como con una especie de comunicación continua. Yo tengo una duda, y es con respecto a las deudas técnicas, cuando mencionaba, porque finalmente el usuario pues, va a estar muy dado al tema del MVP, cómo hago para generar valor, pero muchas veces en el que nos queda un resto de cosas por hacer, por automatizar a camino de hay que garantizar a nivel técnico. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Porque pues, me imagino que lo que haremos es, si es un tema muy grande, lo segmentamos, nos vamos sobre lo que hay valor, pero el resto igual hay que hacerlo. ¿Cómo han trabajado ese? Nosotros, parte de esa simulación, definimos unos OKRs, que son nuestros indicadores, y uno de los indicadores que tenemos es que al finalizar, bueno, digamos que yo defino 10 sprints, máximo puedo tener una deuda técnica durante la ejecución de esa iniciativa, ¿sí? ¿Y eso qué o sea, para qué nos sirve? Para que el PO también entienda de otra forma que porque si no, en un futuro eso se va a convertir o en soporte o en que el producto no se puede escalar tan rápidamente. Entonces, esas son esas conversaciones difíciles que hay que tener con el PO para que él entienda también que eso hace parte de la evolución del producto y que tiene que ser priorizado en el siguiente. ¿Sí? Con esa conversación, lo que hemos buscado es que ellos entiendan también que esas dudas técnicas hay que empezarlas a erradicar, pensando también en el futuro del producto como tal. Estas células trabajan cada una un requerimiento a la vez. Sí, es decir, tenemos una iniciativa, ¿sí? Lo que hemos visto es, y aquí hay un tema de eficiencia, es decir, si hay una iniciativa que la cogemos y decimos, venga, la célula tiene una capacidad de atender 30 puntos de función, ¿sí? Y vemos que esa iniciativa apenas llega a 15, pues sería muy deshonesto decir, no, yo con esto porque es que Scrum me dice que tengo que tener foco y nada más es un tema. Lo que hemos visto es que, venga, que otros temas existen, que la palabra suena feo, yo lleno esa capacidad restante con o nuevos temas o nuevas funcionalidades o próximas historias de usuario donde podemos ir adelantando. Con eso lo que estamos logrando es, podemos atender, ahí se puede ver que estoy atendiendo 2 temas, pero ¿por qué estoy atendiendo 2 temas? Porque el equipo tiene la capacidad, y cuando hablo del equipo es, todos tenemos la capacidad y sabemos cuál es nuestro máximo de ítems que podemos llevar a cabo. Es muy importante tener el backlog definido.
¿Por qué? Porque si el equipo está concentrado en esta primera historia de usuario, pero tiene capacidad de atender la segunda o la tercera, pues hágale, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho dentro de las células. Eric tiene una pregunta por Zoom donde nos dice cómo calculan la deuda técnica. La deuda técnica en este momento la estamos calculando es por excepción que tenemos que solicitar por no cumplir con los lineamientos que hoy en día tiene el banco. Es decir, si tengo que quemar algo y yo sé que tengo que hacer un parámetro, inmediatamente el equipo dice asumimos riesgo y eso lo catalogamos como una deuda técnica. Entonces, hoy en día lo estamos viendo por excepciones, ¿sí? Que estamos pidiendo por no cumplir con los lineamientos que hoy en día tenemos. Y la pregunta que es, si es algo manual, si es una deuda técnica, no necesariamente. Porque pueden emitir por una salida manual. Quiere decir que te esté generando una deuda técnica. Una deuda técnica es porque te documentar algún sistema de información que no es lo más ortodoxo, pero te sirve para salir rápido. Y ahí te está generando una excepción. Eso es una deuda técnica. Listo. Bueno, pues ya el tiempo nos acabó. ¿Cómo? O sea que no toman la deuda técnica con la cobertura de código. Pregunta Eric. No, en este momento no, porque igual, Eric, ahí lo que estamos haciendo es estamos colocando o estamos implementando prácticas para buen desarrollo de software. Es decir, vamos a implementar doble intervención, queremos de una otra forma contar con herramientas que validen la eficiencia del código y lo que queremos es que en el Definition of DOM definir realmente cuándo estamos terminando el desarrollo, cuándo estamos terminando para que pase a pruebas y con esas definiciones lo que esperamos es que tener excelencia en el desarrollo del código como tal. Entonces, pues por ahí lo estamos manejando. Y como les digo, esto es un experimento. Posiblemente la respuesta que le estoy dando no puede ser la mejor ni es la definitiva, pero en este momento son como las definiciones que estamos tomando para documentar la deuda técnica. ¿Listo? Bueno, espero que este espacio les haya aportado. Y si tienen alguna duda, inquietud, pues ustedes me pueden ubicar por LinkedIn a mi extensión y con mucho gusto pues estamos atentos a conversar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.